justamente les decía, ¿no? Con la palabra hotel hay un pequeño, hay una pequeña característica histórica aquí. ¿Por qué? En época fascista en Italia, ¿no? Época muy oscura en toda Europa en sí, em, se prohibieron palabras de uso de origen extranjero en el país, ¿no? Mussolini, ¿no? eh, este dictador, ¿no? Fascista italiano, prohibió que se utilicen en todo el país palabras que sean de origen extranjero. Solo se tenía que usar lo que era italiano, nada más, o lo que tenía, según él, en su ignorancia, su origen italiano. Entonces, para ellos, la palabra hotel es una palabra de origen francés. Claramente, ¿no? Ahí, repito, justamente estamos hablando de ignorancia más que todo, porque si van a ver, ¿no? El idioma, tanto el idioma francés como el idioma italiano tienen como origen de por sí el idioma latín. Anteriormente, ¿no? Esta palabra, en épocas de la Segunda Guerra Mundial o por ahí ese periodo, fue prohibida, ¿no? Porque se consideraba ser de origen francés. Entonces se prefería utilizar la palabra albergo, ¿no? Que era una palabra más italiana, por así decirlo. Esto ha llevado a una situación bastante característica en Italia porque, de hecho, la palabra hotel es utilizada por los jóvenes actualmente, mientras que por ejemplo, los abuelitos no utilizan la palabra hotel. Ellos no la contemplan porque claramente vivieron y crecieron en esa época, ¿no? En la época de la dictadura de Mussolini. Entonces, muchas palabras fueron prohibidas y por ende no fueron enseñadas, sino son parte del léxico que utilizan las personas que hoy en día son parte, ¿no? De la tercera edad, por así decirlo. Pero la palabra hotel, ¿no? Ahora es muy famosa gracias también a la influencia de otros idiomas de por sí, pero solo me parece interesante comentarles este pequeño aspecto lingüístico sociohistórico, por así decirlo, ¿no? Detrás de la palabra hotel y la palabra albergo, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Ah, de hecho, hay varios ancianos que no entienden la palabra hotel, no la entienden, a pesar de que forma parte igual del diccionarios italianos, no habiéndola asimilado en un periodo joven de sus vidas, ¿no? Hoy en día la reconocen y la asocian a algo que tiene que ver con lo que ellos llaman albergo, pero no la utilizan, ¿ok? Bien, frase número 7. ¿Qué auxiliar aquí hemos utilizado? Ah, Mm, aquí es de estos casos que veíamos ayer, ¿no? La ¿Qué? parte del pasado próximo con el verbo riflessivi. Ajá, exacto. En este caso va a ser pero ¿me sabrías explicar por qué? No, es que de hecho estos dos no los entendí, pero vi el ejemplo de Olga de arriba y dije, ah, debe ser. Mm, ok. Sí, a ver, no, aquí básicamente, ¿no? La explicación es que tenemos tornare, ¿no? El verbo principal, ¿no? Esta es toda una construcción, a ver, vamos por pasos para que no se compliquen. ¿No? Toda la construcción está estructurada aquí una, con un verbo modal, ¿no? Que en este caso es el verbo volere. Este verbo modal requiere también el uso de otro verbo al infinitivo, ¿no? Para poder tener sentido y poder utilizarse bien. En este caso, el verbo al infinitivo es tornare. Cabe el caso que tornare al mismo tiempo es el verbo principal de toda la frase. O sea, acá la regla me decía, ¿no? Que, perdón, que cuando vamos a tener que utilizar el pasado próximo, vamos a utilizar el auxiliar que va a requerir el verbo principal. ¿Ok? Entonces, el verbo principal aquí es tornare, el auxiliar a utilizar será essere, ¿no? Porque cuando utilizamos normalmente el pasado próximo así solo, ¿no? Del verbo tornare, tenemos, ¿no? Io sono tornato, tu sei tornata, etcétera, etcétera. Entonces tenemos participio, perdón, auxiliar essere. Entonces ese va a ser el que vamos a utilizar aquí. ¿Ok? ¿Se me dejó entender, chicos? Sí. Sí, sí. Ok.
Bien, siguiente, perdón. Frase número 8. Ok. Lui non è potuto andare al cinema. Lui non è potuto andare al cinema. ¿No? Aquí lo mismo de arriba, ¿no? Tenemos que ir a ver el verbo principal, que en este caso es andare, ¿no? Entonces vamos a pensar el pasado próximo normal, ¿qué auxiliar requiere andare? A ver, aquí también podemos llegar por una cuestión más de lógica, ¿no? Porque ya que la clase del pasado próximo les comenté, ¿no? Que usualmente vamos a utilizar el auxiliar essere con todos los verbos que son de desplazamiento. Entonces tenemos tornare, andare, venire, todos estos van a requerir essere en el pasado próximo, ¿ok? Como auxiliar. Entonces aquí como la regla me dice que con la construcción con verbo modal, yo tengo que prestarle atención al verbo principal y ver qué auxiliar utilizo con ese. Entonces, aquí tenemos, ¿no? En este caso vuelve a ser el auxiliar essere. Lui non è potuto andare al cinema, ¿no? Él no pudo ir al cine. Bien, frase número 9, por favor. ¿Habíamos? Mm, Sí, Veamos cuál es el verbo principal aquí. andatare. Adaptare, ¿ok? Que significa adaptar en español. ¿No? Upa. Entonces, siendo el verbo principal adaptare, hay que pensarlo en el pasado próximo normal. ¿Qué auxiliar requeríamos? ¿Avere o essere? Essere. Essere, ok. Entonces aquí vamos a tener, ¿no? Claramente la parte del auxiliar con essere. No, noi ci siamo dovuti adattare a una nuova situazione. ¿Ok? Siamo, no sé qué es la conjugación normal del verbo essere, en este caso como auxiliar, y ya luego, ¿no? Lo que continúa la frase normalmente. Vamos con la 10. Abbiamo. Ok. Porque aquí es abbiamo y no siamo, como arriba. Porque no hay verbo principal. ¿No? Sí lo hay. Bueno, sí. Ese es el mismo adaptarse. Pero tiene una característica aquí ese verbo. El chi. El chi. ¿Qué cosa es el chi? Es un pronombre, ¿no? Pospuesto. Entonces habíamos visto, ¿no? Que en la regla también decía que vamos a utilizar avere también con los verbos reflexivos con el pronombre pospuesto. O sea, ¿no? Cuando tenemos adaptar chi, cada vez que encontramos un verbo reflexivo con el pronombre al final, vamos a utilizar avere como auxiliar. ¿Ok? Ok. Ujú. Entonces, disculpe, la regla sería que si termina en ire o algo parecido, se utilizaría siamo. No, la Bueno, regla es no. que la regla tienes que verlo más como una cuestión, no tanto si termina en "-e", porque si no te vas a confundir, ¿no? Hay millones de palabras que van a terminar en "-e" y no todas van a ser verbo, ¿no? Entonces no puede ser eso. Ok. Tienes que pensarlo más como una cuestión de ver el verbo principal de la frase. A ver, no se deben confundir el tema principal, por eso siempre regreso a la diapositiva de título. Estamos viendo el pasado próximo dei verbi modali. ¿Cuáles son los verbi modali? Estos 4 que habíamos visto, ¿no? La clase anterior. Bueno, ya los habíamos visto en A1, pero los hemos recordado la clase anterior. Estos 4 verbos que se utilizan en italiano con una característica específica. Se utilizan con otro verbo al infinitivo después. O sea, ¿no? Volere, ¿no? Quedaría, ¿no? Como el ejemplo,
¿no? Voluto mangiare, dovuto andare, ¿no? Potuto essere, ¿ok? Etcétera, ¿no? Con el otro más, con el otro verbo más que falta. Ahora, ¿qué sucede aquí? La regla que estamos viendo es que con este tipo de construcciones, primero, una regla con las construcciones, con los verbos modales, hay que ir a ver siempre el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal de una frase con un verbo modal? El verbo siguiente, no el verbo que se utiliza como verbo modal, sino el otro. O sea, aquí, en la primera frase, io non ho voluto cambiare città per lavoro. El verbo principal es cambiare, porque cambiare es el verbo que complementa al verbo modal volere. Ahora, viendo cambiare, yo tengo que ver qué auxiliar normalmente con el verbo cambiare yo utilizaría en el pasado próximo. Si yo quiero decir simplemente cambié, ¿no? Cambié vida, ¿no? En italiano va a ser con el pasado próximo. Recuerdo que con este verbo utilizo el auxiliar avere, porque yo diría, ¿no? Ho cambiato vita. Ah, ok. Con esa información regreso a mi frase de aquí y escribo o como auxiliar, que es lo que hemos visto acá, ¿no? Para eso estamos viendo esta regla, ¿no? Para poder ver qué auxiliar utilizar cuando tenemos verbos, primero construcciones con verbos modales y luego también cuando nos encontramos con los verbos reflexivos junto en esta misma construcción con los verbos modales. En el caso de los verbos reflexivos es otro paréntesis, porque cuando tenemos el verbo reflexivo que incluye el pronombre pospuesto, ¿no? O sea, svegliarsi, adaptarsi, cucinarsi, ¿no? No sé, algo así. ¿No? Los verbos que tienen esta SI al final o que tienen la misma conjugación, pero pospuesta, ¿no? Pospuesta. Cuando nos encontramos en este caso, vamos a utilizar siempre el auxiliar avere, antes claramente del verbo modal, ¿no? Avere. Mientras que cuando no es pospuesto, ¿no? Y lo tenemos como en la frase 4, Olga non si è potuta svegliare presto, aquí no hay ningún pronombre pospuesto. Aquí está ya en la frase, sí, ¿no? Olga non si è potuta svegliare presto. En este caso, el auxiliar claramente es essere en este caso, porque habría que hacer referencia justamente al auxiliar normal de svegliare. Cuando nosotros decíamos el pasado próximo, me desperté a las 9, decimos mi sono svegliato alle 9. Ese sono es el auxiliar essere, entonces es el mismo auxiliar que utilizaremos aquí. ¿Okay? Son, digamos, 3 reglas en total que estamos aprendiendo en este tema. Ok, mucho mejor. ¿Sí? Ahora sí ¿Sí? ya. ¿Segura? Sí, sí, sí. Ok, sí, yo sé que es complejo, justamente por eso intento explicarles. A ver, la explicación siempre va a ser larga en estos temas. Ya está de más que se los digas, ¿no? Siempre son explicaciones largas porque justamente son temas un poco más complejos. Pero justamente tengo este ejercicio, ¿no? Que creo que les podría ayudar mejor a fijar esta parte. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Tenemos que transformar la frase cambiando el auxiliar. O sea, justamente la segunda y tercera regla que hemos visto. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, tenemos frase número 1, mi sono dovuto adattare all'Italia. Aquí yo tengo mi auxiliar que es sono, ¿no? El auxiliar essere, claramente. Yo lo tengo que cambiar al otro, ¿no? A avere. Pero haciendo ese cambio, cambio también la frase, ¿no? De cierta forma, ¿no? Porque aquí tenemos un verbo reflexivo. ¿No? Tenemos mi sono dovuto adattare all'Italia. Para transformar y utilizar el auxiliar avere, ¿no? Vamos a tener también que poner el verbo reflexivo con el pronombre pospuesto. ¿Cómo quedaría? A ver, les hago yo la primera, no les intento explicar bien la primera, para que el resto quede un poco más transparente. Ahora, ¿qué nos requiere el ejercicio? Yo tengo aquí auxiliar sono de ser, ¿ok?
Lo vamos a poner acá de un color, no sé, azul. Ok. Me dice aquí cambia el auxiliar. Ahora, yo aquí tengo que parar un momento y pensar, razonar antes de poder hacer la frase, transformarla. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que identificar que el verbo principal es adaptare. Pero adaptare aquí no es solamente este, sino que es junto con el mi inicial de la frase, ¿no? Mi sono dovuto adattare no es otra cosa que el verbo adaptarse, que acabamos de ver, ¿no? Es reflexivo. Tengo que aquí tienen que ya irme activándose las antenitas de vinil y tengo que ir pensando, atención, aquí tengo un verbo reflexivo. ¿Cuáles son las reglas con los verbos reflexivos? Aquí tenemos. ¿Qué me dice la regla? Que vamos a utilizar avere con los verbos reflexivos únicamente cuando los encontramos con el pronombre pospuesto. Ok, profe, ¿cómo hago para hacerlo en pospuesto? Ahora, quedaría así en todo caso la frase. Veamos. O, ya poniendo el auxiliar que me dice que tengo que cambiarlo, no tiene que ser ese, tiene que ser el otro, entonces es avere, y ya que está en primera persona, entonces es o, el auxiliar. Y aquí todo bien. Dovuto, queda igual. Ahora aquí viene el verbo reflexivo con el pronombre pospuesto, que quedaría adaptarmi all'Italia. Y ya está el ejercicio. ¿Por qué? Ahora, con el verbo reflexivo, con el pronombre pospuesto, la regla me dice que puedo utilizar el auxiliar avere. Entonces, lo primero que escribí, o, es correcto. Es la misma frase, solo que hemos cambiado el auxiliar. Pero cambiando el auxiliar, cambiamos un poco la estructura de la misma frase. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Alguna cosa que no les quede clara por ahora, antes de empezar con el ejercicio? Hasta ahora todo bien. Ok. Vamos entonces a intentar responder a intentar hacer estos ejercicios. Tenemos aquí la frase número 2. Ho dovuto alzarmi alle 6. Hay que cambiar el auxiliar. ¿Cómo quedaría? Pueden guiarse también de la frase anterior. Ahora es lo contrario. Cuando nos dan auxiliar a ver, hay que transformarlo a ese. Mi Mi sono Ujú. alzar. Mi sono, luego, Dovuto ujú. alzar. ¿Sí? No, porque si dices alzar, sí, No es otra sería vez reflexivo. alzarte. Alzarte. No, no es necesario. Ya tenemos el pronombre al inicio de frase. ¿No? Básicamente, en el alzarmi ya está. O mi sono dovuto, vamos a tener que poner acá el verbo normal, alzare. ¿No? Porque ya le quitamos el pronombre, ya no es pospuesto, ya ahora está normal, ¿no? Al inicio de frase. No me sabía el verbo. No, no, es alzare. Mi sono dovuto alzare alle 6. Y ya está. ¿No? Ya está lo que se requiere. ¿No? Transformar del auxiliar avere a auxiliar essere. ¿Ok? Vamos a ver la frase número 3. Non hai voluto vestirti in modo elegante. Vamos a transformar ese auxiliar. Non ti. Non ti. Non ti sei Ajá. voluto vestir.
Vestir. Vestire. Vestir. Non ti sei voluto vestire in modo elegante. ¿No? Ok. Atención aquí, cuando, si no recuerdan cómo es el verbo al infinitivo normal sin el pronombre, ¿no? Se los digo yo, no hay problema. Lo importante es que sepan hacer este cambio de pronombre de pospuesto cuando lo encuentran aquí, ¿no? También a la parte, con el momento de cambiar la frase, ¿no? Ocupa otro espacio este pronombre, como pueden observar, ¿no? Este ti de vestirti ahora está aquí, después del non. Non ti sei voluto o voluta vestire in modo elegante, ¿no? Ya luego tenemos el verbo normal al infinitivo. ¿De acuerdo? Sì. Vamos con la 4. Perché Tania non ha voluto scusarsi? Sì. Non Non sì. Non sí. Y luego, E. ajá, Voluta. voluta scusare. Ok, ahora sí. Nos veamos aquí cómo la frase cambia, ¿no? Cambia también hasta el acuerdo con el participio pasado, porque claramente teniendo el auxiliar essere, el acuerdo es necesario, es obligatorio, ¿no? Estamos hablando de Tania, alguien probablemente de género femenino, entonces el participio pasado se va a acordar. En este caso, ¿no? Tenemos, perché Tania non ha voluto scusarsi, perché Tania no quiso disculparse, se transforma a perché Tania non si è voluta scusare. Bien. Vamos con la frase 5. Non abbiamo potuto fidarci di lui. ¿Cómo lo vamos a transformar? Non ci Ujú. siamo Ok. potuto No. Acuerdo. potuta No. Es plural. potuti, Potuti. Ujú. Luego. fidarte, Fidare. A ver, no podemos ok, decirte, no, atención, porque si no aquí regresamos a lo mismo, ¿no? Pronombre pospuesto, entonces no podríamos estar utilizando siamo, sí. ¿ok? Y además, sería fidarte en todo caso. Pero aquí Ujú. quedaría el infinitivo fidare. Non ci siamo potuti fidare di lui. Bien, ¿ok? Otra vez tenemos aquí esta situación, ¿no? En que el fidarci, ¿no? Que tiene un pronombre pospuesto aquí, luego se transforma la frase, ¿no? Para poder utilizar el otro auxiliar. Non ci siamo potuti fidare di lui. Aquí vamos a tener que hacer el acuerdo porque tenemos un plural, no nosotros, estamos hablando nosotros. Non ci siamo potuti fidare di lui. Frase numero 6. Molte persone si sono dovute mettere in fila. Molte persone o No. Atención. Persona es plural.
¿Cómo es avere al plural? Anno. Anno, ok. Molte persone hanno Dovuto. dovuto, ajá. Luego, Metesti. Metersi. ajá, Mettersi. mettersi in fila. Ok, perfetto. Molte persone hanno dovuto mettersi in fila. Bien. Ok. Siguiente frase. Non si è potuto assentare. ¿Cómo la vamos a transformar? A. Mm, Non a. non ha, ok. Potuto assentarsi. Ok, Inserto. perfetto. Ujú. Non ha potuto assentarsi. Muy bien. Ok, porque acá el auxiliar era essere, ¿no? Y ahora para poder utilizar avere había que posponer, ¿no? ese pronombre, ¿no? Non si è potuto assentare se vuelve non ha potuto assentarsi. Bien. Ok. Ahora, las tres frases que quedan se las dejo también para mañana. Ok. Intenten responderlas o si desean pueden responderlas en el grupo de WhatsApp, ¿no? Así ya ahí directamente les digo si están bien o si están mal, ¿no? Y vamos viendo también les escribo las correcciones, ¿vale? Los que desean pueden enviármelas en el grupo de WhatsApp, nuestras tres frases transformadas con siguiendo este método, ¿no? Esta parte que estamos viendo. Y entonces el día de mañana nos estamos viendo para la siguiente clase. Probablemente vamos a ir viendo otro tema. Por favor, no olviden que esta es semana de reinscripción, chicos. Ténganlo en cuenta para que no haya ningún problema. Termina el viernes, ¿no? El plazo para pagar la mensualidad. Así que cualquier cosa, o me avisan a mí o directamente al coordinador del curso, que lo tienen también en el grupo de WhatsApp. Se llama Iván Lara. Y nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan una bonita noche. A domani. Igualmente. Maestro, tengo una duda rápida. Sí, sí, claro. ¿Qué es fidare? Fidare es, a ver, Fidare lo vas a poder encontrar como tener confianza en, ¿no? No sé si hay Ok. no sé si hay un verbo específico también en español, ¿no? Confiar. Confiar, exactamente, gracias. Creo. Sí, mejor es Bueno, confiar. ok, entonces, muchas gracias. Mm, Pero cuando tenemos fidarsi, ¿no? Con la construcción reflexiva, no es confiarse prácticamente, ¿no? Entonces, cuando decimos aquí, ¿no? Fidarsi di lui, quedaría, ¿no? Como confiar en él, ¿no? En español. Ok, perfecto. ¿Sí? Ok, Bueno, muchas chicos. gracias, maestro. Nos vemos mañana. De nada, ningún problema. A domani, ragazzi. Buona serata.